Entonces, muchas gracias por la invitación. Ya conocía a Narciso, a Fernanda hace bastante tiempo, con Narciso hace muchos años, a través fundamentalmente de amigos y del trabajo de la Asociación Nacional de Agroecología. Ya hace como que unos 13, 14, 15 años de eso, y después muchas cosas se han pasado y me voy a hablar hoy a partir de la invitación que han hecho para nosotros a partir de este libro, que este está en portugués y este está ya, hay una edición en español de editorial Abya Yala, que Narciso recién estuvo en Brasil. Nosotros fue una alegría encontrarle y percibimos que tenemos muchos años sin hablarnos, que muchas cosas estaban en convergencia. Y creo que en función de eso me pidió para charlar sobre el tema central de nuestro trabajo, que es la concepción de promoción emancipatoria de la salud, las cuatro justicias, las metodologías sensibles o labor activas, que Marina irá a hablar después, y pensé entonces en hacer algunos slides solamente como una guía para seguir esa charla. Entonces yo hablaría, después hay un intervalo, yo hablaría el máximo o cerca de una hora y después Marina el máximo en 30 minutos podría profundizar ese tema fundamental que estamos trabajando y que Marina Fasanello es una persona muy importante como pedagoga, como educadora y arte educadora para trabajar con el tema de las metodologías. Entonces pediría, yo me pregunto, Fernanda, si puedo compartir la tela. Acho que sí, aquí está. Y entonces me voy a compartir. Y creo que ya están ahora a mirar, ¿no? Eh, Sí, Marcelo. vale. Entonces, en diálogo con Narciso, la idea es hablar sobre nuestro trabajo y sobre este título que es también una cuestión. ¿Por qué y cómo es importante descolonizar y corazonar la Academia para la Agroecología? Son temas fundamentales de este trabajo. Incluso cuando fue presentado el NEEPES, eh, el NEEPES fue presentado como el nombre que tenía hasta de siempre. Recién cambiamos en diciembre de 2023 el nombre, que continúa NEEPES, pero ahora no hay más núcleo ecologías, epistemologías y promoción emancipadora de la salud. Nosotros decimos en portugués y preferimos emancipatoria, pero es un detalle sin ningún valor importante. Y ahora nosotros decimos núcleo, ecologías y encuentros de saberes para la promoción emancipatoria de la salud o emancipadora de la salud. Continuamos entonces como NEPES. ¿Y qué voy a hablar hoy? Me voy a organizar esta presentación en tres partes. La primera es un poco decir quién soy yo. Eh, Cuando creo que las cosas más importantes de la vida son las historias y los sueños, ¿no? Las otras cosas vienen como
importantes para poner sentido en nuestros. Marcelo, Entonces me voy a organizar mi charla en tres partes. Ahora puedo hablar incluso un poquito más rápido, ¿no? Para si tengo poco tiempo. Entonces me voy a hablar un poco del histórico de mi vida, un poco eso que estaba hablando, ¿no? De dónde venimos, a dónde estamos, para dónde aparentemente estamos siguiendo. La segunda parte es qué es ese NEEPES y los conceptos de promoción emancipatoria de la salud, los tres campos interdisciplinarios de conocimiento que dan, que envasan nuestro trabajo y la idea de las cuatro justicias que nosotros perseguimos. Y finalmente un diálogo con todo eso con la agroecología, ¿no? A veces me voy ya en mi charla a hablar un poco sobre eso para no quedar todo solamente al final. Espero que a medida que yo va hablando, muchos de ustedes puedan hacer conexiones con el tema de la agroecología, que son muy directos. Y en realidad soy muy agradecido porque tengo una trayectoria muy interdisciplinaria, pero la relación con la agroecología fue fundamental para mi vida y para la construcción de NEPS. Bueno, primero me voy así muy resumidamente. Podría hablar horas sobre eso. Cada uno de esos slides podría hablar horas, ¿no? Pero tengo que hablar poquitos minutos, entonces me voy a hacer unos relances así, unos flashes para decir que yo trabajo como investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública, Sergio Aroca, que es el nombre. Sergio Aroca es una persona que yo he conocido personalmente y que fue uno de los intelectuales y militantes más importantes de la salud colectiva y de la construcción del sistema único de salud en Brasil. Y en los años 80 había mucho movimiento político para poner fin a la dictadura militar, decimos empresarial militar, y eso en el campo de la salud pública hacía una conexión internacional con la medicina social latinoamericana. Pero en Brasil, desde cuando empezamos, no hablamos de medicina social, hablamos como salud colectiva. Hay una discusión de por qué eso, no, creo que no vale la pena y no sé si algunas personas en clases anteriores han hablado sobre eso, pero el tema fundamental es que no queríamos poner en la medicina el énfasis de la salud. O sea, la salud es un tema de la sociedad, es un tema político, es un tema de la medicina, pero de todas las ciencias e incluso fuertemente de las ciencias sociales y humanas. Entonces, creo que la idea de la salud colectiva tiene ese carácter amplio y al mismo tiempo de poner énfasis menos en el público de políticas públicas del Estado, es decir, colectivo que incluye el Estado, pero es mucho más amplio, es de la sociedad, son de los movimientos sociales, de las prácticas colectivas, de los derechos comunes. Entonces, creo que es por eso que hoy en día muchos países de América Latina todavía sigue al AMES, mas muchos países están haciendo como que un trabajo de conversión o de utilizar más y más el término salud colectiva. Bueno, en los años 80 empecé como investigador, ya era formado en ingeniería industrial de producción y también estaba me formando en psicología
y empecé mi trabajo con una característica muy interdisciplinaria. En 83 empecé con una investigación que había médicos, había sociólogos, antropólogos, había personas de muchas áreas distintas que estaban haciendo un trabajo empírico y teórico como que para hacer las bases también de lo que después nosotros pasamos a llamar de la salud de los trabajadores, como una de las áreas de la salud colectiva en Brasil. Y la idea era repensar el tema de la determinación social y de las implicaciones del capitalismo en un tema que es central para pensar el proceso de trabajo capitalista y hacer el derecho a la salud laboral como una cuestión de lucha de los trabajadores. A muchas personas que fueron muy importantes en esa época, incluso una sueca que vivió mucho tiempo y vive en México, que Asa Cristina Laurel. Sus trabajos sobre una perspectiva amplia, por ejemplo, de la evolución histórica del capitalismo y los tipos de procesos salud-enfermedad en términos de tipo de explotación por un análisis marxista, fue muy importante en Brasil. También fue importante, por ejemplo, la experiencia del movimiento sindical italiano, de toda la discusión de la organización y los derechos a la salud, que tuvo mucha importancia en Brasil, porque en ese momento el proceso de redemocratización estaba muy involucrado con los sindicatos y los grupos políticos partidarios y las tendencias políticas diversas de izquierda que estaban trabajando en ese proceso. Entonces hubo un amálgama de movimientos y luchas y dentro de la academia personas de la salud colectiva hicieron ese trabajo teórico, metodológico y político de conexión con los movimientos sindicales y después del fin de la dictadura, y así que empezó el primer gobierno en 85, hubo un papel muy importante de los intelectuales de la salud colectiva en la organización de las políticas públicas y después en la Constitución de 88, la llamada Constitución Ciudadana, hubo todo un trabajo de formalización del Sistema Único de la Salud. Y entre otras áreas muy importantes, por ejemplo, la área de salud mental, yo considero una de las más importantes y emancipatorias. Todo el movimiento de desmedicalización, todo el trabajo de antipsiquiátrico como política, fue muy importante, pero muchas otras áreas estaban a se desarrollar. Entonces, en ese trabajo, en los 80, empezamos con la salud de los trabajadores en la construcción del Sistema Único de la Salud. Muchas organizaciones dentro del Sistema Único de Salud con consejos que participaban activamente sindicatos y todo un proceso de vigilancia, de investigación de procesos de trabajo, de procesos salud e enfermedad, y especialmente en mi caso tuvo una especial atención y la investigación de la organización del trabajo, de las tecnologías, de los sistemas preventivos y accidentes dentro de los procesos de trabajo. Lo que estaba asociado a esa idea de vigilancia en salud de los trabajadores. Y tuvimos experiencias increíbles entre 85 y 86 hasta buena parte hasta el fin de los 90, mucho asociado a la ampliación, inicialmente en Río
y São Paulo, las provincias, pero que se fue en todo Brasil, en Bahía, en Nordeste, etc. Y eso fue en los años 80 y que se siguieran con la formalización en la Constitución de 88 y la ley federal 8080 que regulamenta el Sistema Único de la Salud, hubo la creación de muchas áreas. Y en los 90 hubo, en mi caso, estoy haciendo un resumen de los resúmenes, que espero que puedan comprender. En 90 hubo un cambio importante. Debo decir algo que es importante ahora. Quien está haciendo registro, me voy a hacer una cosa. Eso es muy importante para el registro. A cada momento que estoy hablando, hay conceptos y búsqueda de referenciales conceptuales, teóricos, metodológicos, que estaban en procesos de transición paradigmática como para enriquecer la salud colectiva en una perspectiva interdisciplinaria y participativa para cambiar las formas atrasadas y problemáticas de concepción de salud y trabajo, salud y enfermedad, producción de los accidentes, etcétera, etcétera, y arriba de todo, cómo abrir prestas y posibilidades de la participación de la sociedad, en ese caso de los trabajadores, adentro de las fábricas, adentro de las organizaciones, para discutir democráticamente la prevención y la salud. Entonces, en ese primer momento hubo un proceso muy grande de aproximación con el tema de la seguridad y higiene del trabajo y mucho con la ergonomía francesa. No tengo tiempo para hablar sobre eso, pero fue muy importante en los 80 la aproximación con la ergonomía francesa que estudiaba el trabajo humano, conceptos como trabajos prescritos y trabajos reales, ¿no? Las tareas y las actividades, y que tiene a ver con una agenda de pesquisa post Segunda Guerra Mundial, y que el gobierno de coalición de Francia abrió espacio para sindicatos y políticos del Partido Comunista para una agenda progresista de estudios del trabajo. Y entonces la ergonomía en Francia tiene un trabajo muy importante de referencia para las décadas siguientes de cómo pensar la humanización del trabajo, las condiciones del trabajo. Es un paréntesis. Eso es importante para la idea permanente de búsqueda de transición paradigmática de acuerdo con cada reto, cada desafío de cada momento histórico, de cada forma que yo, en mi singularidad personal, pero también siempre trabajando con colectivos, con sindicatos, que después fueron se ampliando, como vamos a ver. En los 90 acontece algo que es interesante, que es la transición del accidente de trabajo para los accidentes ambientales, los desastres ambientales. Por ejemplo, las tragedias de las industrias petroquímicas de México en 86, el accidente de Bhopal, un accidente que es paradigmático, emblemático en India, que murieran de pronto 3.000 personas y tardado algunos años más de 20.000 en consecuencia de una contaminación de una sustancia en una fábrica. Miren vos, o imaginen, de agrotóxicos, que fue una relación de una fábrica Union Carbide de Estados Unidos con la parcería del gobierno indiano para lo que se llamaba a época, ese nombre
trágico la revolución verde de la modernización de la agricultura en India. Y esa fábrica tuvo una contaminación con una sustancia inodora, invisible, imaginen, y de pronto las personas iban a perder la capacidad de respiración y la forma, por ejemplo, en los hospitales de hacer nebulización con agua, en realidad aceleraba porque agua combinaba de forma explosiva con esa sustancia química y producía una reacción en los pulmones y ampliaba las hemorragias internas en los pulmones. Entonces aceleraba la terapia implicada en procesos típicos de solución de intoxicación, en ese caso aceleraban las muertes. Eso es un caso emblemático, pero que fue muy importante, pero la importancia de industrias químicas, petroquímicas, nucleares, la explotación de petróleo en Brasil, industrias siderúrgicas, etcétera, hacían que los accidentes muchas veces se transformaban en desastres ambientales. Eso ha hecho con la Río 92, que se fue en Brasil en 1992, nosotros tuvimos un papel incluso, tengo que tomar cuidado para no dar muchos detalles, pero una semana antes de Río 92, la fábrica de Alemania, de Bayer, tuvo un vazamiento de una sustancia altamente tóxica. Después la autoridad gubernamental ambiental ha hecho una declaración con la fábrica a decir que fue un accidente sin problemas, sin peligros, pero después recibimos varias denuncias de innúmeros, decenas, centenas de casos de personas que tuvieron problemas de intoxicación y fueron a los hospitales. Eso para decir que de pronto estábamos delante del tema de la complejidad de la pasaje de la salud de los trabajadores para la salud ambiental, que al final de los años 90 pasamos a llamar de salud y ambiente. Así como nosotros nos llamamos, eso es importante para el registro, ¿no? No hablamos de salud ocupacional ni de medicina del trabajo. Medicina del trabajo, una perspectiva empresarial, salud ocupacional, una perspectiva más multidisciplinaria y gubernamental de políticas públicas, pero todas esas cerradas a la discusión de la determinación social de la salud y de los procesos salud-enfermedad y de la participación y del conocimiento de los trabajadores. Entonces, la salud de los trabajadores viene la idea de Italia y de otros grupos como que a poner énfasis en el protagonismo político e epistémico del conocimiento del saber hacer y solamente los trabajadores que trabajan dominan un cierto tipo de conocimiento. Estoy hablando todo eso porque me fue pasar muy rápidamente, porque solamente para informar que de ahí hubo una sofisticación del tema epistemológico de la salud de los trabajadores. Ahora hablábamos de la complejidad de los riesgos ambientales y tecnológicos, el tema de la vulnerabilidad eh, que viene no de la vulnerabilidad que otros grupos muy importantes de la salud mental y del tema de la SIDA ya estaban a estudiar en una perspectiva interdisciplinaria, pero la vulnerabilidad que viene del estudio de los desastres. Por ejemplo, para discutir el siguiente problema. ¿Por qué un huracán, por qué una contaminación química, un terremoto, lo que sea, de misma magnitud físico-química, de pronto
no mata nadie en Estados Unidos o Japón o Europa Occidental y matan centenas o incluso millares de personas en los países del tercer mundo, países periféricos y semiperiféricos del sistema mundo, de acuerdo con el gran sociólogo Immanuel Wallerstein. Entonces, el tema de la vulnerabilidad, que después pasamos a llamar de no de vulnerabilidad, y vulnerables, sino de vulnerabilizados y procesos de vulnerabilización para poner el carácter de determinación social y el carácter del sistema económico político de explotación y de invisibilización de los problemas que estábamos a trabajar. Bueno, en los años 2000 hay la aproximación fundamental, que es el tema que Diogo iba a trabajar, que es el tema de la creación de la Red Brasilera de Justicia Ambiental y la aproximación con la ecología política, que es un tema muy importante. Hay una red de investigadores intelectuales y muchos orgánicos de indígenas, pueblos originarios, campesinos, que van a hacer este cambio de la economía política o su ampliación para el tema de la ecología política en función de la creciente gravedad de los temas ambientales ecológicos. Y en Brasil hay la creación de esa red y es interesante porque el gobierno Lula empieza, el gobierno federal en 2000, gana en 2002, empieza en 2003. Esa red es creada en 2002 y fue muy interesante porque era una red relativamente lejos del gobierno federal y de las políticas públicas y tenía una perspectiva de más autonomía. Me voy a hablar otra cosa que es complicada y todos ustedes saben muy bien, que es el tema de la izquierda cuando se aproxima del gobierno del poder y los procesos de coalición y la neutralización, una forma de anestesia, de pérdida de vitalidad de los procesos instituyentes y más radicales revolucionarios cuando hay compromisos de gobierno y tentativas de aplacar ciertas tensiones. Eh, Eso es interesante porque había muchas ONGs y movimientos políticos en un momento que es muy importante, que es el momento de creciente protagonismo después de la Constituyente de 88, de los movimientos indígenas, campesinos. Ya desde los fines de los 80, lo importantísimo movimiento de los sin tierra en Brasil y la lucha por la reforma agraria y crecientemente el tema del protagonismo de los indígenas, el protagonismo de los quilombolas, de los afrodescendientes y el protagonismo de la juventud y de los movimientos culturales políticos de las periferias urbanas. Entonces, entre los 90 y 2000, hay un proceso interesantísimo en América Latina, y puedo hablar en ese momento específicamente de Brasil, que pasa a traer el tema de la ecología política y de la justicia ambiental. Y salimos de la salud de los trabajadores, incluso mi relación con las centrales sindicales y mis grandes compañeros
de los movimientos de los trabajadores, muchos de ellos fueron trabajar en la burocracia y la política del gobierno Lula. Y empecé a me quedar más y más lejos de ellos. Por veces trabajando en la construcción, principalmente en el sistema único de la salud y las políticas públicas de salud, ya había una historia de participación académica, política y un Consejo Nacional de Salud que mismo en momentos de gobiernos neoliberales y más a derecha, siempre fueron activos y fundamentales. Pero en el tema sindical, hubo esa contradicción entre procesos instituyentes que perdieron vitalidad y procesos de construcción institucional, que es una dialéctica importante, como que procesos instituyentes se quedan, políticas públicas, legislación, derechos, prácticas de instituciones estatales, pero al mismo tiempo eventualmente una pérdida de vitalidad. Es un tema tal vez después para el debate que nosotros vamos a hacer. Y por fin, para cerrar esa parte, el tema que sería de los últimos 10, 15 años, que es la creciente aproximación con las diferentes escuelas postcoloniales, con las epistemologías del sur y finalmente en 2018, cuando nosotros, yo y Marina, Diogo también estaba ahí, volvemos, yo pasé a hacer después del postdoctorado, me torné investigador asociado del Centro de Estudios Sociales de Coimbra. Marina y Diogo sí eran parte de sus doctorados, pero lo que es fundamental que quería aclarar aquí es que las escuelas postcoloniales, que no son solamente el movimiento modernidad, decolonialidad o colonialidad de América Latina, que es una de las escuelas del mundo. Hay otras escuelas que vienen de Asia, de los países árabes, de África y muchísimos movimientos intelectuales que forman parte de un amplio movimiento que hace una discusión simultáneamente ontológica y epistemológica. O sea, para las perspectivas postcoloniales, el tema central es el tema de la definición y la crítica a la definición de lo que es humano y de lo que es humanidad en la modernidad eurocéntrica y su proyecto de desarrollo, de ciencia, de organización, de sociedad, de Estado, de lo que son hombres primitivos, sociedades primitivas. Esa idea de una antropología que se ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, de una antropología que va a estudiar los pueblos no modernos. Entonces hay una politización de la ontología, una recuperación filosófica, metafísica, y también en términos interdisciplinarios, una discusión sobre la validad y los criterios y la crítica a los cánones científicos de la ciencia moderna. Incluso la ciencia crítica dialéctica marxista moderna, que se usa y dialoga y que es una de las bases, pero tiene límites que dicen respecto fundamentalmente a los límites de las dos proyectos emancipatorios, las dos utopías emancipadoras de la modernidad. La utopía liberal de la emancipación por el mercado y la ciencia y el Estado, incluso un Estado que
tiene que ser reducido, controlado, porque el mercado es la fuerza social de desarrollo, con apoyo de la tecnología y la ciencia. Pero, de otro lado, la utopía revolucionaria, comunista, socialista, con toda la base de colectivización, de humanización, de transformación de la sociedad. Las perspectivas postcoloniales vienen a ser una relectura por distintos intelectuales para aquello que varios intelectuales, especialmente latinoamericanos, vienen a llamar de la colonialidad del poder, del ser y del saber. Nosotros quiso el destino que nos adentramos en esa discusión a partir de una proximidad con las epistemologías del sur, que es muy importante, como vamos a ver enseguida. Me voy ahora muy rápidamente a hablar de las bases intelectuales, porque en 2018 vuelvo de Coimbra. 3 días después tengo un episodio muy singular en mi vida. Tuvo un derrame cerebral hemorrágico, estuvo en la vida, entre la vida y la muerte en esas horas, pero en realidad, como aparentemente pueden mirar, no soy un robot o un espíritu desmaterializado. Yo ha continuado vivo después de eso y muchas cosas se sucedido. Yo con mi compañera de vida, corazón, madre de nuestro hijo también, Emanuel, além de otros hijos que tenemos, que es Marina y varios otros grupos, con apoyo de la presidencia de Fiocruz, de la Escuela Nacional de Salud Pública, proponemos la creación de este grupo de pesquisa, de un núcleo que desde entonces tiene apoyo incluso financiero y político de la presidencia de Fiocruz, de la Escuela Nacional de Salud Pública, para poner en práctica la idea de la promoción emancipadora de la salud. ¿Qué es eso? Fundamentalmente, la articulación de 3 campos interdisciplinarios, que es la salud colectiva, y conexiones, puentes entre distintas áreas de actuación: salud del trabajador, salud ambiente, educación popular en salud, la vigilancia sanitaria, la promoción de la salud y la actualización del concepto de determinación social o socioambiental de los procesos salud e enfermedad. Con la ecología política, fundamentalmente, otro punto fundamental para el registro, la discusión sobre territorio, territorialidad, desterritorialización son fundamentales, y en Brasil nosotros tuvimos la suerte de tener Milton Santos, de tener que recién nos dejó en ese mundo Carlos Walter Porto González, de otras personas que discuten eso como Rogerio Helsbert y varios otros de la geografía política, que hacen y ponen mucho contenido epistémico, político de las ciencias sociales y humanas para pensar los conflictos ambientales y sociales, para traer más fuerza vital en la ecología política y crear condiciones más consistentes, incluso epistemológicas, para la aproximación con los territorios y los movimientos sociales. Y por fin, las distintas escuelas postcoloniales, especialmente las epistemologías del sur. Me voy, semana que viene, ahora de lunes hasta viernes, estamos haciendo la 7ª edición del curso de verano que trabaja sobre ese tema, el tema de la promoción emancipadora de la salud, a partir de diálogo entre la salud colectiva y las epistemologías del sur y otras vertientes, escuelas postcoloniales.
Entonces, todo el tema de la colonialidad, del poder, del saber, del ser, el pensamiento abisal, el tema de pensar el racismo en una perspectiva ontológica y epistemológica simultáneamente, no solamente como una cuestión de derechos humanos fundamentales, los temas fundamentales en términos epistemológicos sobre la interculturalidad, la basis epistemológica, la densidad conceptual y metodológica para pensar la interculturalidad en cuanto proceso de diálogos, encuentros o ese concepto, un concepto importante, y son las ecologías de saberes como basis para la aproximación con las luchas sociales por transformación social, la construcción de nuevas utopias y la transición simultáneamente paradigmática y civilizatoria o civilizacional, reconociendo que la crisis es paradigmática, es de la ciencia y es de la civilización moderna. Otros conceptos como sociología, las ausencias y emergencias para pensar las perspectivas emancipadoras. Entonces, eso nosotros hacemos un resumen en una semana, en la semana que viene, que vamos a hacer en conexión con la salud colectiva. Es un poco del trabajo que estamos haciendo. Y acá hay una forma esquemática de la conexión entre esas bases teóricas de estos tres campos interdisciplinarios y la idea de las cuatro justicias. La justicia social y la justicia sanitaria o por salud son objeto siempre de la medicina social y de la salud colectiva. No voy a hablar sobre eso. Ustedes han en ese bloque 3 hablado muchísimo sobre eso. Pero la novedad de las otras dos justicias son lo que expresan la idea del NEPES y de la promoción emancipadora de la salud. Primero, la idea de justicia ambiental y territorial. No es posible hablar de justicia ambiental sin hablar de territorios, sin hablar de luchas concretas que se dan en función de investimentos, inversiones capitalistas de desarrollo, progreso dentro de los territorios y de los distintos movimientos sociales. Entonces vienen los aportes de la geografía política, de la economía ecológica, en fin, de la ecología política. Yo tuve mucha aproximación con la economía ecológica junto con la ecología política. Narciso está ahora en España y yo trabajé durante muchos años en un proyecto con Joan Martínez Alier, con grupos académicos y de organizaciones y movimientos sociales en todo el mundo que trabajaban con la idea de transformación social y justicia ambiental. Pero la más compleja de todas las justicias es la idea de justicia cognitiva y su extensión como justicia histórica. La idea de justicia cognitiva es un término de un sociólogo indiano de India, Vishwanathan. Todas esas referencias están en el artículo que nosotros pusimos a disposición en portugués y español, y incluso las cuatro justicias, es un capítulo de este libro. La idea fundamental es, ¿qué es el tema de la justicia, de los movimientos de escuelas postcoloniales? ¿Por qué? La ciencia es el único sistema de conocimiento válido asumido por la modernidad, legítimo. Porque cuando vamos a hablar de verdad, aunque sea siempre relativa,
la ciencia es, o la base, los científicos, los expertos, son aquellos que van a dar la palabra final de conocimiento válido. Eso es una de las grandes trampas mal solucionadas filosóficamente, epistemológicamente, en la civilización moderna occidental, eurocéntrica. Y toda la fuerza de los movimientos postcoloniales es criticar y relativizar con contenido, con robustez conceptual, teórica y con implicaciones metodológicas, cómo hacer otros procesos de validación de otros sistemas de conocimiento que son los conocimientos de la vida y de la historia de la humanidad, de los pueblos originarios, tradicionales, campesinos, de los conocimientos provenientes de las luchas por transformación social. Y es por eso que la justicia cognitiva es fundamental para pensar eso que nosotros llamamos de diálogos, encuentros e ecologías de saberes. Ampliar la idea de interdisciplinaridad como algo específico de apertura dentro de la ciencia por la interdisciplinaridad, o si quieran, no me gusta hace muchos años el término transdisciplinaridad, más la idea que la ciencia es la que pone la última palabra, pero hay una diversidad afuera de la ciencia que dice respecto a todos esos otros tipos de conocimiento. Entonces, eso es justicia cognitiva y histórica y que viene del saber luchar, saber criar hijos, saber vivir, saber morir, saber amar, saber producir alimentos, en fin, como nosotros decimos como mantra del NEPES, el NEPES está involucrado con el desafío de descolonizar y coracionar la academia para producir conocimientos involucrados con salud, dignidad y derechos territoriales. Eso hace que con eso es imposible hablar de justicia sanitaria sin hablar de justicia ambiental, mas también sin hablar de justicia ambiental y territorial y sin hablar de justicia cognitiva y histórica, porque como nosotros tracemos la historia y las formas de explotación, de explotación, de violencia, de invisibilización, nosotros al contar la historia de nuestros territorios y nuestros sistemas de conocimiento, recontamos las historias y, de qué son esos territorios, qué son esos pueblos, qué son esos conocimientos vivos. Entonces ya estoy hablando un poco de qué da, qué es la base de nuestra propuesta, que es un núcleo de ecologías y encuentros de saberes para la promoción emancipadora de la salud, que tiene como objetivo fundamental producir conocimientos junto con los territorios y movimientos sociales. Pero eso no podemos hacer solamente por discursos, por la intelectual de las palabras y de los intelectuales, incluso críticos, marxistas, etcétera. Yo me voy a hablar muy en silencio, los marxistas radicales que están a me escuchar cada vez más respecto, por tengo problemas con los marxismos fundamentalistas, como cualquier tipo de fundamentalismo, venga de donde venga. Incluso los tradicionales, incluso los culturalistas, cualquier uno, incluso los feministas, porque todo conocimiento emancipador no puede
invisibilizar y oprimir otros procesos emancipadores fundamentales de los territorios, de los pueblos, en sus distintas historias de identidad, sus distintos conocimientos, sistemas de poder y de saber. Entonces, ya adelanto para nuestra discusión, un poco abriendo para pasar, hacer el pasaje para Marina Fasanello, que irá justo a hablar fundamentalmente sobre eso. Para trabajar junto con los territorios, los movimientos sociales, hay que trabajar con la vida. Y la vida no es solamente conocimiento intelectual, que es muy importante, pero la vida es práctica, la vida es afecto, la vida es espiritualidad, es cultura, la vida son ciclos de producción de vida que incluye los misterios de los ciclos de vida y muerte y las relaciones con otros mundos, que es el tema fundamental de la espiritualidad, que nosotros trabajamos mucho despacito, porque no somos espiritualistas hablando de distintos grupos espirituales que nosotros pertenecemos, pero trabajamos junto con las cosmologías distintas de los distintos territorios, las distintas cosmologías, distintos sistemas de conocimiento, y nuestro gran reto es cómo poner en procesos concretos de luchas por salud, dignidad y derechos territoriales, eventualmente economistas, epidemiologistas, profesionales de salud, médicos, incluso biomédicos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, para pensar, y personas que trabajan con distintas tecnologías, incluso tecnologías que son utilizadas para la opresión y por los sistemas económicos en ese momento neoliberal y de destrucción, cómo poner personas en redes colaborativas para hablar a partir y en contacto con esas luchas, y cómo distintos territorios y distintos movimientos puedan también charlar entre ellos. Eso es la idea de los encuentros de saberes, y que también trabajamos en nuestros cursos de posgrados, en nuestros libros, nuestros artículos, pero fundamentalmente en la idea que Marina irá a hablar de la aproximación con los lenguajes sensibles de la vida y la arte en contacto, conexión con la producción académica, en cadernos interculturales, audiovisuales, documentales, y solamente una información. Hay un documental de un director de cinema, Silvio Tendler, un gran amigo, que llamó a mí y Marina. Nosotros somos roteiristas de una película que se llama en portugués Fio da Meada, Hilo de la Menada, y que es un documental que empezó en 2014 y se encerró solamente en 2019. Y que los que quieran asistir, irán un poco a encontrar las raíces también, una de las múltiples raíces de producción del NEPES, porque nosotros trabajamos mucho con la lenguaje del cinema, el lenguaje audiovisual. Marina irá a hablar sobre eso. Y para ya ir cerrando un poco y haciendo puentes con la agroecología, primero los que están queriendo, bueno, Marcelo, no habla a dónde están los artículos, los libros, los audiovisuales, todo. Viene, esos son dos libros fundamentales. Eso es el primer gran libro de NEPES, que es Salud, Ecologías y Emancipación, conocimientos alternativos en tiempos de crisis.
Y un otro libro que también fue lanzado el año pasado, que es Del sufrimiento a emancipación, diálogos entre la salud colectiva y las epistemologías del sur, que es un apañado de artículos solamente unos pocos e inéditos, incluso uno muy importante de agroecología de Juliano Palm, nuestro investigador de NEPS, especialista del ramo de la agroecología. Y acá están dos sites o internet importantes. Acá, en ese acá, puede encontrar muchísimos artículos o incluso libros para bajar. Y todo lo que estamos haciendo en los últimos años. Y acá es un canal de YouTube a donde toda la producción de documentales, audiovisuales, a veces discusiones, debates, clases filmadas, están ahí. Pocos como Hilo de la Meada, Fio da Meada, con subleyendas, con leyendas en español. Infelizmente, casi todos en portugués. Pero muchos artículos están o en portugués, pero casi todos en inglés y algunos en español. Bueno, me voy para cerrar a hablar solamente de algunas cuestiones para el debate, para pasar para Marina. Está bien, Fernanda, me parece que estoy en el tiempo, ¿no? Sí, sí, tú tienes más como 10 minutos. Eh, bien, mira, primero solamente a decir que, entre otras cosas, nosotros nos organizamos por proyectos de investigación. Hay un proyecto de investigación con los Mundurucú, un pueblo originario de Amazonía que estamos trabajando y que es muy importante para la conexión con la agroecología porque estamos a desarrollar, es increíble ese proyecto, ¿eh? Planos agroecológicos que combinan los conocimientos y cosmovisiones tradicionales de los Mundurucú en un momento de mucha violencia por la mineración de oro y de agronegocio y de las infraestructuras de transporte fluvial de granos, cosas terribles que están a suceder, pero hay mucha resistencia. Hay un otro proyecto que Marina es la principal responsable del NEPES, que es Narrativas Indígenas del Nordeste. Hay un otro proyecto muy importante que es el tema campo-ciudad, que nosotros hicimos cuestión de trabajar también con el tema de la naturaleza en las luchas urbanas. Y elegimos, hay un tema de sincronicidad que nosotros buscamos seguir y encontramos el movimiento de los sin techo de Bahía y una organización comunitaria que participaron de los encuentros de saberes iniciales de nosotros y se transformaron en proyectos de pesquisa. Recién estamos en una segunda actividad, segundo ciclo de un proyecto que recién fue aprobado para los próximos 2 años y medio. Un otro proyecto que ya se encerró de matriz africana, una organización también involucrada al tema de la alimentación, de lo que decimos terreros, de matriz africana, el tema de los conflictos ambientales, que había mucha invisibilización del tema de los centros afro-brasileros, terreros, donde hay muchos conflictos y preconcepto y violencia, y también Marina trabajó con la producción de un documental. Y por fin, un proyecto que ya viene desde 2008 y que hasta hoy sigue vivo y activo y es coordinado por Diogo, que es Mapa de Conflictos Ambientales y Salud en Brasil, que involucra conflictos emblemáticos, son en ese momento 650 en todo Brasil, que expresan conflictos que son sistematizados. Bueno,
Cuestiones para la discusión y para hacer el intervalo y pasar para Marina, que creo que irá introducir más elementos. Primero, la alimento y naturaleza no solamente concretos que tienen a ver con seguridad y soberanía alimentaria, con hambre, con sobrevivencia, con miseria, pero también como metáforas de conexión con los procesos de la producción de la vida. Eso que está a derecha es un trabajo que estamos haciendo hace casi 2 años de colectivamente en NEEPES y construyendo la organización del NEEPES a partir de la metáfora que fue sugerida por Marina, a partir de el árbol del conocimiento de Maturana y Varela, pero con muchas otras inspiraciones, y estamos construyendo la árbol del NEPES. Esos son los 3 ramos actuales de NEPES. El ramo de las metodologías colaborativas, el ramo de los sistemas alimentarios y agroecología y el ramo de la ecología política y sistemas alimentarios. Y muchas otras discusiones de qué son esa parte, qué son las raíces y qué está alrededor, que producen diferentes tipos de frutos, semillas, que es nuestro trabajo. Entonces nos inspiramos académicamente y organizacionalmente para pensar cómo nosotros estamos a nos organizar. El otro punto es los sistemas alimentarios y el tema de alimento como un tema transversal, así como el tema climático, por ejemplo, pero el tema de alimento y de la producción de alimento como un tema transversal y estratégico para pensar la relación con la naturaleza y el campo social, la relación campo-ciudad. O sea, cómo pensar la ecologización. Tenemos un artículo importante en inglés, pero traducido en portugués, sobre la ecologización de los movimientos sociales urbanos en las ciudades. Y acá hay un otro tema que solamente me voy a, a no profundizar y a decir el tema de la ancestralidad. Que nosotros estamos trabajando muchísimo con eso, pero cada vez más como buscando dar consistencia epistémica para el diálogo intercultural. Porque, con excepción de algunos indígenas aislados, hablamos siempre de mestizajes, hablamos siempre de hibridismos. Entonces, ¿cómo nos defender y elevar la discusión sobre interculturalidad y diálogo de los saberes para no caer en una discusión romántica e idealista de que es la ancestralidad? Y cómo actualizar eso en contextos concretos, tanto de producción de conocimiento e investigaciones, pero en luchas concretas por derechos, por dignidad, por salud y derechos territoriales. Y ahí entra discusiones importantes de establecer esas conexiones entre conocimientos académicos tradicionales, situados, culturales, cosmovisiones, en un otro patamar de discusión epistémica, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y hay ahí un concepto muy importante que nosotros estamos a aprovechar de las epistemologías del sur, que es el concepto de ruinas. ¿Cómo es en español? Ruinas es... ¿Alguien puede abrir el micrófono? Es ruinas, ¿no? Lo ¿Qué? como que es... ¿Cómo? A ver, explica para que vean tú. Imagina un templo romano que va a visitar en Roma o en Portugal y hay solamente restos de piedras o espacios del ambiente. Son las ruinas. ¿Qué es eso en español? Ruinas, Ruinas, Muy ruinas. bien. Creo Hay que es como, ruinas.
Hay mesmo. ¿Cómo? É o mesmo, é ruínas É também. ruínas, só que você não bota o acento no i. Muy bien. Nosotros hablamos de ruinas que están adormecidas como hibernas, pero que viven en las prácticas tradicionales, en los sistemas de conocimiento tradicionales, y que se están a actualizar en ese momento de mayor protagonismo de luchas por derechos territoriales y justicia cognitiva de campesinos, de pueblos originarios indígenas, de matriz africana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entender los procesos cognitivos o de justicia cognitiva junto con la justicia territorial como en procesos de actualización que envuelven lenguas, lenguajes, etcétera? Hay, por fin, la última cosa que me voy a hablar, que es un tema que supongo que Marina va a hablar, que es un concepto que ella, junto con nosotros, está trabajando muchísimo, que es el tema de las interlutas que ya hablé hoy. Yo tengo la academia, la ciencia, sus paradigmas, sus especialidades. Nosotros no queremos destruir ellas. No queremos destruir las tecnologías modernas. Queremos destruir lo que destruye la humanidad y oprime los distintos pueblos. Combatir, pero dialogar a las personas y sistemas de conocimiento que estén abiertos a eso. Pero también no queremos que distintos sistemas de conocimiento de los distintos pueblos no dialoguen o no se pongan en un diálogo respetuoso y no pónganse a destruirse o a aniquilarse mutuamente. Y hay un tema muchísimo delicado acá, que es el tema que algunos llaman de la inconmensurabilidad, que involucra temas de la sexualidad, temas de la muerte, temas de lo que se puede comer o no se puede comer. Y todos ustedes en el tema de la agroecología tienen el tiempo todo esa situación, un vegano con indígenas y el tema de comer o no comer carne. Eso es uno de los temas. Creo que ese es un tema tan fundamental y a veces trabajado de manera tan superficial y leviana por veces, que acabamos en un tipo de radicalismo de grupos que acaban en una defensa que no abre puentes y espacios. Entonces, el interlutas hay que reconocer eso y hay que reconocer los momentos de silencio para continuar hablando. Hombres y mujeres, distintos tipos de feminismo, distintos tipos de práctica, para que de a poco vamos a ver cómo ciertos diálogos interculturales puedan hacer prácticas de compartir y pensar experiencias en que opresiones internas de un grupo o un territorio puedan iluminar o florecer caminos distintos que son producidos en otros grupos, identidades, territorios. Termino acá para decir que hay temas calentísimos y que yo espero que trabajando ese tiempo, 1 hora y 10, de una forma muy intensa, pero al mismo tiempo tranquila, para traer varios elementos que Marina irá también a hacer comentarios y vamos a ver lo que pasa después. Entonces, gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a presentar, yo diría, nuestro libro, ¿no? Ahora en español, en el contexto de esa quinta edición del diplomado.
Y también gracias a Narciso, a quien yo tuve el placer de conocer en Río de Janeiro el año pasado, ¿no? Por la oportunidad de intercambiar experiencias con usted. Bien, primero que voy a intentar hablar en portuñol. Si tiene alguna dificultad, que me pidan para parar, para hacer lo que fuera. Ese libro que estamos hablando, ¿no? Que es un poco la síntesis del trabajo, nosotros partimos, y principalmente mi trabajo parte mucho de la idea de que necesitamos construir otra academia, ¿no? Que enfrente esos límites que ya hablamos de un modelo de sociedad y desarrollo que en nombre del progreso, del consumo sin límites, desconectó, y eso es algo muy importante para esa propuesta, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Ese es un punto muy fuerte en este trabajo, ¿no? Esta concepción moderna nos ha llevado no solo a genocidios y ecocidios, pero también a los epistemicidios, y ese es el último, es o que convierte el centro de mis reflexiones en ese trabajo, ¿no? En ese contexto, el desafío implica en un trabajo también analítico y pragmático, a la vez teórico y metodológico en los límites entre la economía y la política, entre la producción y la reproducción, entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Lo que yo diría que exige de nosotros respuestas que encarnen la justicia cognitiva, una de las 4 justicias que Marcelo ha traído y que hace parte de la base de nuestro trabajo, ¿no? Como una de las más, yo diría, estratégicas para reinventar la emancipación o reflexionar la emancipación, ¿no? El reto de la justicia cognitiva es precisamente reestructurar las concepciones y criterios, y yo pude escuchar mucho en las charlas iniciales, ¿no? Cuando estaba presentando las clases anteriores, mucho en esa dirección, ¿no? De las concepciones de criterios de calidad y legitimidad en la producción de conocimiento, ¿no? Más allá de los cánones establecidos por la ciencia moderna, este trabajo reconociendo y dialogando, que vamos a decir, con otros sistemas de conocimiento que todavía están mucho más vivos, especialmente aquí en el sur global, el sur global, ¿no? Y en ese proceso es importante la confrontación, ¿no? Así, todos estamos diciendo, bien, tenemos eso, quien trabaja con conocimientos tradicionales sabe que son conocimientos, pero en ese cambio civilizatorio, él no se puede, creemos que no se puede materializar si no hay un cambio dentro de la academia, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está muy direccionado a es que ese sistema de conocimiento estén estén dentro del trabajo, no como algo ilustrativo, como la arte no ilustrativa, y sí como un diálogo realmente real, ¿no? Y en ese proceso, entonces, es importante la confrontación de una lectura de la realidad que se produce casi exclusivamente basado en el moderno en un marco eurocéntrico, ¿no? Que ocurre con fuerza dentro de la salud colectiva también. Entonces, no es algo que es dado muchas veces cuando se habla sobre la salud colectiva, se piensa que no, eso es algo ya dado. No, hasta porque implica una perspectiva biomédica de la salud, mismo la salud colectiva, ¿no? Decimos que nosotros somos una alternativa dentro de la salud colectiva. Ay.
no pasa, ¿no? El slide. No, no pasa. Espera un momentito. Ay, también. Hay Abajo, Sí, abajo aquí. sí. Así, tiene que aparecer. Ahí. Isso. Ah. Então, esse movimento, ele implica em uma força teórica e política para exatamente o que Marcelo traz, e é assim, a base de nossas ideias de coracionar e de descolonizar essa academia, não? Uma descolonização da produção também teórica, né, sobre a história, sobre a cultura, sobre as alternativas de sociedade, né, que podemos produzir de forma mais autônomas por nós aqui no sul global. ¿No? En esta perspectiva existe una relación estratégica de la dimensión epistemológica con las luchas sociales, ¿no? Entonces, las lutas por justicia cognitiva la tratan de reconocer y visibilizar los saberes y prácticas del sur global, ¿no? Un punto central que vale la pena resaltar como referencia de ese árbol de conocimiento del NEPS es que entendemos que ella guía las acciones del núcleo y las acciones de corazonar a la academia. Marcelo ya empezó así hablando un poco, pero teóricamente la idea de hacer común, de tornar común, una idea que viene de John Dewey, pero que es fuertemente trabajada por Paulo Freire, ¿no? Que supone no solamente la interacción, pero también una reconstrucción de ese hacer, ¿no? No es solo las ideas, no es solo interacción, pero un refacer, un rehacer en las acciones y mismo en la construcción de las ideas, ¿no? Lo que se puede parecer un poco obvio, ¿no? Por los activistas y militantes y académicos acá, ¿no? Que trabajan todavía con eso, pero yo pienso que mi trabajo ha contribuido a esta ocupación de la academia, ¿no? Al mismo tiempo que se aprofundiza una reflexión teórica y analítica sobre los procesos de construcción de conocimiento, a partir de ese reconocimiento del diálogo y mismo del uso de diferentes sistemas de conocimiento en esa producción académica, ¿no? No es solo estar en el territorio, hacer la investigación y volver y utilizar las mismas herramientas para hacer las análisis o las reflexiones, ¿no? Esa es un poco la propuesta del cambio y del fortalecimiento teórico de esas perspectivas, que muchas veces voy a hablar aquí de Paulo Freire, y todos aquí hablamos y trabajamos con Paulo Freire, ¿no? Pero y mismo Paulo Freire decía, yo dejo un trabajo para que se avance, ¿no? Y es un poco la idea de la arte educación y todo. Voy a hablar así, voy a seguir aquí la organización, senão voy a me perder un poco, ¿no? Entonces, o que buscamos es el diálogo entre los diferentes sistemas de conocimiento para empezar a construir otras formas de estructurar el pensamiento y así apoyar esos cambios profundos en la producción de conocimiento y yo estaba diciendo, en sus teorías y métodos también, ¿no? Tener ese espacio para ese cambio, ¿no? También pensamos en cómo crear vínculos, construir narrativas y legitimar otros criterios para definir qué es el conocimiento y cómo se produce, ¿no? La ciencia neutral, objetiva, sin afectos, sin sentidos, es una arma de dominación, nosotros decimos, ¿no? Una de las tragedias de la crisis civilizatoria, ¿no? Cómo hacer un análisis sin colocar los sentidos principalmente en las conclusiones, ¿no? Y ahí la necesidad de introducir los conocimientos y también, que yo voy así a hablar un poco más a frente, la arte
no solo conocimientos del arte, como los conocimientos tradicionales dentro de la producción de conocimiento, ¿no? Mezclar siempre los contenidos, las lenguajes, como entre otras, yo voy a enseñar algunas acá, pero el audiovisuales, ¿no? Es una herramienta muy importante y que en verdad son procesos que normalmente trabajamos como elementos constitutivos de la producción de conocimiento y no algo ilustrativo o aparte o de la producción de conocimiento, ¿no? Sí, bien, también cosas que no va a tener el tiempo durante el diálogo podemos traer más detalles, ¿no? Voy a decir así, por ese trabajo con la idea de que yo ya dije, del tornar común, ¿no? O mismo, além de ese tornar común, que así en un diálogo con, probablemente a Narciso ha conocido, va a conocer en algún momento, Irán Chucurú, que es un líder indígena del nordeste de Brasil con quien trabajo desde hace 4 años sobre la agricultura del sagrado, ¿no? Es un indígena intelectual y tiene un grupo muy interesante ahí en Pernambuco y que ya está haciendo, va a ser parte de las clases que estamos haciendo el curso semana próxima, ¿no? Y que así, como un avance, Paulo Freire trae el hacer común, el tornar común, y Irán ya va a decir que ese conocimiento va a ser soltarlo al viento, para que sea libre, para alcanzar los puntos que son importantes. Entonces, los conocimientos tradicionales, ya trabajando dentro de la academia, y un punto importante también, respetando sus necesidades y su vivencia, como no sacarlos de los territorios, ¿no? Para que estén dentro de la academia, pero de una otra forma. Pero eso es ainda otro punto que estamos trabajando. Déjame pasar. Marcelo ya habló, ¿no? De ese formato del área, es un formato metodológico, ¿no? Que encontramos como los espacios de actuación del NEPS, que son fundamentales en esa propuesta de cambio paradigmático aquí en la salud colectiva, pero no solamente, ¿no? Nos acabamos inseridos en otros campos también, ¿no? Como de la agroecología. ¿no? Espacios de publicaciones, vamos, también espacios de investigación, de publicación, de disciplinas también, y de los encuentros que Marcelo empezó a hablar, pero que han sido momentos de síntesis fundamentales, ¿no? Y toda esa estructura tiene que estar organizada para que ocurra y para que, y también ese proceso de una metodología de acolhimento, que podamos crear espacios creativos, no solo de encuentro. En la última encuentro que hicimos de un proyecto que Marcelo acho que no habló, sobre agroecología en todas las regiones de Brasil, proceso que mucho une los varios proyectos que estamos trabajando con indígenas y que van a hacer ese diálogo entre agroecología y agricultura tradicional, ¿no? Entonces, ahora me fue lo que yo iba a decir ahí de este proyecto. Sí, que en el final de ese encuentro, algunos indígenas, que también es un gran parcero con quien yo trabajo también junto con Irán hace 4 años, que es Marcelo Tingui, de Alagoas, que es una lideranza joven, cineasta, biólogo, y uno de los coordinadores de esta pesquisa sobre narrativas indígenas que estamos desarrollando ahí en la Fiocruz, ¿no? Y él dijo, más do que en un encuentro, se crear un espacio que se puede criar a partir de ese encuentro, nuevas ideas, ¿no? Nuevos caminos, ¿no? Es un poco eso. Y
Entonces, para me presentar un poco, entonces, como ya dijo, yo soy, ¿no? Como cofundadora y profesora, colaboradora, también investigadora del INEPS, y yo diría que mi trabajo ha sido de reconocer el conocimiento sensible como episteme, ¿no? Para fundamentar esa propuesta de las metodologías sensibles y colaborativas, ¿no? Que estamos desarrollando en el marco de nuestros, como dices, esos 4 espacios de pesquisa, de investigación, de publicación, también de los encuentros y de las disciplinas dentro de la academia, ¿no? Que están en el campo de las ciencias sociales, de la salud colectiva, específicamente de la promoción de la salud, pero en nuestro caso de una promoción emancipatoria de la salud, ¿no? Son metodologías que están centradas en encuentros, ¿no? Dijimos, y confluencias, ¿no? La creación, yo diría, de NEPS por sí sola ya expresa un hermoso encuentro, una intercesión en una arte comprometida con una ciencia sensible, ¿no? Esto es en un ejercicio de alteridad en que tanto la arte como la ciencia están conectadas con la transformación y la emancipación de nuestro tiempo. Eso es una pequeña síntesis sobre las metodologías sensibles y colaborativas, ¿no? De hecho, el NEPS ha promovido, sigue promoviendo algunos encuentros, ¿no? Como Marcelo dijo, NEPS nace de su trayectoria de investigación y militancia, que en un cierto momento ha encontrado con 1000 reflexiones originalmente de un grupo, de un centro de estudio, investigación, publicación de relatos de la tradición oral, una escuela de contadores de historia y de educación a través del arte, ¿no? Esa escuela nació articulada e inspirada en el movimiento de escuelas de arte. Así como en 1953 un grupo de educadores, entre ellos Paulo Freire, crió la Escuela de Artes de Recife, en Pernambuco. En 97, exactamente el año del fallecimiento de Paulo Freire, yo participé de la fundación de esa escuela Granada, que ambos funcionaron como escuelas paralelas y complementares al sistema oficial y formal, ¿no? Para la formación, para complementario del sistema oficial con los niños, pero también una formación de arte y educación para profesores y artistas, ¿no? Eso en el comienzo, ¿no? Si pasar acá. Una de las principales referencias, y eso yo comparto acá un poco con la idea de estructurar conceptualmente ese trabajo que ya está hecho por los movimientos, por la militancia, por los académicos militantes, ¿no? Pero eso es un poco la contribución, ¿no? Una de las principales referencias de arte y educación en Brasil, ¿no? Ana May Barbosa, fue estudiante y luego trabajó con Freire muchos años, y año pasado Claxo publicó los textos seleccionados de Ana May Barbosa, ¿no? Que enfocan a través de las artes de devolver a su propia voz a los excluidos del sistema y códigos culturales hegemónicos. Es una pequeña síntesis de su trabajo que es muy importante, ¿no? Y con el tiempo, Freire comenzó a difundir esas metodologías entre los grupos sociales vulnerabilizados con quien empezó a trabajar, ¿no? Pensaba arte y la estética como dimensiones humanas estratégicas para desarrollar la percepción, la imaginación y la capacidad creativa, un poco trazando eso como la idea inicial, que para apropiación del conocimiento es muy importante la creación, ¿no? Partir tiene algo que se absorbe, pero después a su propia creación, ¿no?
Bien, eso además de la teología de la libertad y del marxismo, ¿no? Que Freire también se inspira en la perspectiva del arte como experiencia del filósofo John Dewey. Y esa última premisa que está en la origen de la transición paradigmática de la educación popular que fue generada por el mismo Paulo Freire, ¿no? Entonces, después... Eso es un poco la parte teórica, ¿no? Eso es la escuelina de arte. Una otra, Marcelo ya dijo un poco de esa ida a, a Coimbra y esa aproximación. Y para além de esos referenciales, un otro que también yo, disculpa, que yo también trabajo es el enfoque teórico-poético de la investigación, en un otro referencial que yo también voy a trabajar. Y es importante también aquí que entendermos que el surgimiento de las epistemologías del sur en esa área metodológica, ela está justificada a nivel tan intelectual a partir de dos propuestas que revolucionaron, yo diría, la pedagogía y las ciencias sociales, ¿no? Que es exactamente la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, y la investigación participativa de Falsborda, ¿no? Un poco esas dos teorías que van también a un punto muy importante. Yo hablé ya de Irán, mas es también el ejercicio de formulación teórica, para além de esa, es también una apertura para la diversidad epistemológica del mundo. Pienso que ese trabajo con pueblos tradicionales, tanto indígenas como de la negritud o otros, ¿no? Como Marcelo ha apuntado, que nosotros trabajamos, son fundamentales. Deixa eu passar aqui. E Marina, um exemplo... Marina, Sim. não querendo te cortar, eu não sei se você viu no chat, mas 10 minutos você me pediu para avisar. Não, né? não vi, obrigada. Não vi. Obrigada, Fernanda. Então, atualmente, e isso é, por exemplo, não, que um trabalho que estamos fazendo de estudar a tese de João Paulo Tucano, né? Qual foi uma tese que é agora um livro, mas foi elegida a melhor tese de antropologia y arqueología por la CAPES el año de 2022, ¿no? Y está muy a fondo el pensamiento de buscar crear sus propios conceptos indígenas, ¿no? Basados en las enseñanzas de los antepasados y también en sus historias de vida, en diálogo con los aprendizajes de la vida académica que varios de esos indígenas están emprendiendo, ¿no? Entonces, esa es una discusión y trabajamos con, él estaba en nuestro último encuentro de saberes, año pasado, trazendo la experiencia de ese proceso también. Él es un doctor, ¿no? Está dentro de la academia, pero ha creado un centro de estudio, un centro de médico indígena en Manaus, ¿no? Y tiene una reflexión que es muy, no sé si consigo traducir para español, cuando y que con su proceso él tenta así afastar de una visión puramente, de solamente algo con el divino, mas comprender el diálogo con o conocimiento científico, que él dije que igual que los científicos y tecnólogos, farmacéuticos, especialistas indígenas, también necesitan conocer los taxonomía de las plantas y de los minerales, sin embargo, no para manipular y utilizar indistintamente las plantas, más bien para invocar esos elementos
con las sustancias que curan dirigidas las situaciones de contexto de cuidado. No sé si está bien así explicado, pero que eso es también una técnica de invocación para que los elementos estén trabajando en el proceso de cura. Bueno, déjame cambiar acá. En estos tejidos de conocimiento, yo diría que estamos tejiendo conocimiento, dejo algunas cuestiones no para hablar ahora, pero para pensarnos en el diálogo, ¿no? ¿Por qué recuperar los saberes y prácticas del sur global, ¿no? Así, Marcelo ha hablado bastante de eso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es? Porque dentro de la academia tenemos que hacer un texto, para, en portugués, crear argumentos para estar, por qué la importancia de este trabajo dentro de la academia, ¿no? Y yo diría que dentro de ese contexto, ¿no? Las reflexiones metodológicas tienen una tarea muy importante que implica un realinamiento que pueda superar esa indolencia de la razón moderna, ¿no? Esa indiferencia y falta de sensibilidad. Eso también es algo que inspira los procesos de esa idea de una metodología sensible y colaborativa, ¿no? Por eso inspiramos en la noción de las metodologías colaborativas y no extrativistas, ¿no? Que implica, Marcelo ya empezó a hablar, de producir conocimiento junto con, baseado en la ecología de saberes, reconocimiento de la autonomía, pero también de la idea de una artesanía de las prácticas, ¿no? O sea, es un otro concepto que trabajamos mucho, que son de las epistemologías del sur, ¿no? Como Marcelo también ya empezó a decir, ¿no? Nuestro trabajo también implica exactamente el lenguaje de la vida, ¿no? Que están centradas no solamente en las palabras racionales, logocéntricas, como también que es hegemónico en la academia, mas también con lenguajes artísticas que favorecen o que vamos a trabajar con la idea del coracionar, ¿no? Esa idea que fue aprofundizada por el antropólogo ecuatoriano Guerrero Arias, con quien tuvimos el placer de estar trabajando el año pasado también aquí en Brasil, ¿no? Entonces, en síntesis, los procesos artísticos aquí no son para ilustrar la investigación, son elementos constitutivos de la producción de conocimiento y creemos que la falta de esos elementos convierte-se en una lacuna muy grande de la modernidad y como bases también de esa crisis, varias crisis que vivimos, ¿no? Otra cuestión, ¿no? Pero ¿cómo explicitar esos vínculos, ¿no? Silenciados en nuestras prácticas, ¿no? Eso es un poco también para dejar ahí para hablarlo, ¿no? Pensar en el sensible, en las metodologías, buscamos enfrentar la pérdida de la sabiduría dentro de la producción de conocimiento y una de las estrategias para enfrentar eso están también en la producción de relatos significativos. Entonces, un otro tema aquí que coloco para hablarnos, ¿no? ¿Qué es la producción de relatos significativos? ¿Cómo hacemos eso? También para las charlas, ¿no? Una definición, una estrategia, un elemento y que hay una definición, ¿no? Y para ir así al final, ¿no? Son los encuentros, ¿no? Son una vocación, materializa ese proceso del NEPS, donde normalmente surgen los parceros, las agendas de los movimientos, y surgen las ideas y son construidas e inspiradas los procesos, las investigaciones en los territorios, ¿no? A partir de esos encuentros de saberes que
la idea inicial era que ocurriera una vez al año, pero ha cambiado por cuenta de la COVID, ¿no? Hicimos un año pasado 2 encuentros, uno donde teníamos más de 13 etnias tradicionales, ¿no? Que estábamos ahí discutiendo los protocolos de pesquisa y varios procesos también metodológicos, ¿no? De cómo hacer ese trabajo dentro del territorio, ¿no? Como también Krenak dice, ¿no? Pisando leve, ¿no? Que no sé cómo en español, pero que pisamos leve para que ese conocimiento Pisando suavemente. que no sea más un proceso de extensivo, ¿no? Que sea realmente un diálogo donde podemos estar con los dos espacios, ¿no? De aprendizaje también. Entonces, es la primera tesis guiada en el marco del NEPS, con orientaciones compartidas, es una otra estrategia metodológica que hacemos. Siempre es un proceso colectivo de construcción de conocimiento y de transformación interna en cada uno de nosotros, es decir, un trabajo de autoconocimiento también, ¿no? Esa es una médica que hizo un trabajo muy especial, una activista y compañera, que muchos probablemente la conocen aquí, Ada, ¿no? De la Universidad Federal no es la Federal de Cariri, ¿no? Pienso es. Y que ha hecho un trabajo lindísimo, yo decía, fortalecendo la transición paradigmática dentro de la salud colectiva, trayendo pensadores de otros sistemas de conocimiento para dialogar con la salud colectiva, como en el caso de Ayrton Krenak y Nelo Bispo, ¿no? En mismo patamar de discusión para trabajar, para discutir el cuidado, ¿no? Además de eso son los trabajos que podemos también hablar un poco más frente, ¿no? Un poco en esa idea de formular cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que nosotros de ahí tienen los diferentes proyectos que Marcelo habló, de retomada y actualización, una gran discusión de esos saberes, prácticas tradicionales relacionadas al alimento y cómo pueden ser estratégicos para retomada o defesa desses territórios, ¿no? Essa atualização, esse diálogo com diferentes sistemas de conhecimento, ¿no? Déjame só cambiar. Y aquí son los proyectos que después también hablamos, que Marcelo ha dicho sobre el sinteto con los movimientos. Hacemos siempre proyectos con 2 diferentes territorios, no los Munduruku, pero los otros, para que haya un fortalecimiento también en ese trabajo que vengo también haciendo de descifrar las interlutas, ¿no? Y cómo es importante el diálogo también entre los movimientos, ¿no? Y ahí usamos ese proyecto y otros, y varios frutos. Esos están los Munduruku en Pará, también que hicimos una cartografía de sus sueños para después poder implementar, crear los planos agroecológicos dentro del territorio. Es todo un proceso de producción de los relatos significativos a través de procesos sensibles y artísticos para que emergiera los sueños de transformación y de cura que están en procesos de mucha violencia, ¿no? Eso es un trabajo que fue la producción de un documental con los povos de matriz africana, que fue hecho todo por virtual durante la academia, y esos son ejemplos de relatos gráficos y magéticos que eran hechos durante las reuniones y la creación del roteiro, como se dice, el guión, y después la filmaje del documental, todo con una coordinación distante, ¿no? Y este es último, que es el proyecto
Narrativas y Memorias Indígenas del Nordeste, donde tenemos una plataforma donde está muy fuerte la cuestión de lo audiovisual, pero a partir de una idea que el audiovisual funciona como los actuales contadores de historia, ¿no? Y la importancia de la visibilidad de las luchas, ¿no? Ahí es un proyecto muy grande, ya estamos hace 5 años. Y es eso, ¿no? Para aquí un poco para reflexionar sobre las interlutas, que es un tema que estamos trabajando. Espero que tengan entendido más o menos mi portuñol. Está bien, hacemos ahora como quieras para empezar el diálogo, ¿no?